Hola, bienvenidos de nuevo, yo soy Luisa y esto es Azul's Clover Books y bueno, y hoy os vengo con el vídeo que tanta ilusión me hace y es los libros que más me han gustado este 2023. Quise subir primero el de los que menos me han gustado, básicamente porque, a ver, este vídeo va a ser mucho mejor, obviamente, porque son los libros que más me han gustado. Y la verdad es que siento que en 2023 he leído mucho y han sido la mayoría libros que me han gustado bastante. Tengo muchos que tienen 4 estrellas que no voy a mencionar, porque si no tendría que hablaros básicamente de la mayoría de libros que he leído durante el 2023 y tampoco es el punto, porque entonces se haría un vídeo eterno. Os vengo a hablar de los que sí que tienen 5 estrellas. No voy a seguir ningún orden en específico, porque si tuviese que hacer un top de verdad de en el puesto número 1 está este, en el puesto número 2 está este, entonces no acabaríamos nunca porque yo no me pondría de acuerdo conmigo misma, así que no tienen ningún tipo de orden en específico, pero sí que os voy a mencionar cuando un libro sea muy especial, porque obviamente hay 5 estrellas, muchas 5 estrellas, pero no todas las 5 estrellas son iguales. Creo que hay ciertas 5 estrellas que son mucho más que 5 estrellas para mí y pues a eso voy, os lo voy a mencionar, obviamente, pero las demás están como al mismo nivel, no, tampoco voy a meterme en más asuntos. Obviamente voy a dejar los más especiales para el final. El primero de ellos es El hombre en busca de sentido. Lo voy a meter nada más empezar el vídeo porque fue el primer libro que me leí en 2023, después de todo lo que sé sobre el amor de Dolly, que hablaba de él en los libros que no me han gustado del 2023, y este es el primer libro como tal que leí el año pasado y me gustó mucho, me parece un librazo, es súper cortito, todas las enseñanzas que tiene son maravillosas. El escritor Viktor Frankl, no sé decir nunca su nombre, lo siento, fue un superviviente del campo de concentración de Auschwitz y pues aquí cuenta su experiencia, cómo logró sobrevivir él y los compañeros con los que estuvo, y me parece que está súper bien cómo explica hasta dónde puede llegar la fortaleza humana para sobrevivir, y de verdad que os lo recomiendo mucho si no lo habéis leído, por favor. Si es tan famoso es por algo y sí. Fue el primer libro y encima las primeras 5 estrellas que di este año, así que, a ver, por favor. Y además me lo leí porque lo mencionaba Edith en La bailarina de Auschwitz, porque la autora se leyó el libro de Viktor Frankl y eso es lo que la ayudó a sanar. Y bueno, normalmente a lo mejor tienes que leerte primero este y luego este, pero bueno, da igual. Mientras los leas los dos. El segundo libro fue Volver a empezar, de Colleen Hoover. Esta es la segunda parte de Romper el Círculo, y Romper el Círculo es un libro muy duro. Tengo un vídeo sobre ello también que os lo dejaré por algún lado o al final del vídeo. Romper el Círculo es un libro súper duro, así que después de ese libro tan duro yo agradecí mucho la existencia de este, porque por fin pude leer sobre la pareja que me interesaba. Romper el Círculo va sobre una pareja en la que el hombre abusa física y psicológicamente de la mujer. Entonces el primer libro es súper duro por eso, y el segundo también muestra cómo ella va recuperándose, va encontrando un amor de verdad que la respeta de verdad, y eso es lo que me gusta mucho. Me lo comí además. Ha sido uno de los libros que más rápido he leído este año, creo que fueron 3 días lo que me duró, y le puse 5 estrellas simplemente porque siento que después de Romper el Círculo fue un abracito al alma. Así que ahora os voy a mostrar a una autora que quiero mucho, mucho, mucho desde que era pequeña. La empecé a leer con 15 años y es una autora que me ha dado mucho a nivel personal y siempre le voy a estar agradecida. Así que aunque mis gustos literarios hayan cambiado con el tiempo, sí que siento que siempre voy a volver a ella y todo lo que saque obviamente lo voy a leer. Y este es De vuelta a casa, de Kate Morton. Como siempre, las novelas de Kate Morton tratan sobre un misterio familiar. En este caso es igual, trata sobre, se me han olvidado los nombres, lo siento mucho. Las protagonistas son 3 mujeres, que son Jess, Nora e Isabel. Jess es como la protagonista principal, vamos a decir, la que da comienzo a toda la historia. Ella está en Londres, pero de repente tiene que volver a Australia porque recibe noticias de que su abuela está muy enferma, y cuando vuelve empieza a descubrir cosas sobre su familia que no sabía, secretos ocultos, que la incumben a ella, a su abuela y también a su propia madre. También está la madre de Jess como protagonista, que no lo he dicho, entonces son 4 protagonistas, lo siento mucho. Entonces descubre que ese intrincado familiar le afecta a ella, a su abuela Nora, pero también a su madre Polly, con la que no tiene muy buena relación, y se irá descubriendo cositas. Está muy interesante el final. Me gusta mucho Kate Morton porque te da pistas, tú empiezas a sacar conclusiones, y es verdad que yo adiviné una de las intrigas que tiene el libro, pero como el plot twist final no me lo esperaba para nada
favorita y me encantó la lectura. Además, el nombre para mí es súper simbólico porque este libro se sintió tal cual, como si estuviese volviendo a casa después de mucho tiempo, porque pues eso, porque Kate Morton para mí es muy especial, es una autora que ha estado acompañándome pues gran parte de mi vida, entonces este libro se ha sentido como eso, como si estuviese volviendo a casa. No podía dejarlo fuera de este top porque lo quiero mucho. La quiero mucho a esta señora, la quiero mucho. Luego, metiéndome en toda la narrativa romántica que he leído este año, y la verdad porque es que me encanta, soy una persona que le encanta lo romántico, que me encantan las historias pastelosas, lo siento mucho, entonces he leído muchas novelas románticas este año. He leído muchas de Ali Hazelwood, como ya mencioné también en los peores libros del 2023. Ya me he leído todos los de esta autora y obviamente uno de ellos está en este top, La teoría del amor, porque a pesar de que la química del amor también me gustó mucho, el que más puntuación se llevó es este porque me encanta la química que tienen los protagonistas, me gusta mucho cómo se desarrolla su relación y además es que me parece que son la pareja más bonita que ha hecho Ali. No estaréis de acuerdo conmigo, algunos, otros sí, pero los amo. Y es verdad que mi protagonista favorita es Vi, de la química del amor, pero me gusta mucho también Elsie, me parece muy entrañable, se la quiere muy fácilmente y es verdad que hay cosas que me da pena por su personalidad, pero bueno, en este caso Elsie recibe una oferta de trabajo y resulta que está compitiendo con otro candidato y una de las personas de este jurado que va a decidir pues quién va a tener el trabajo es Jack, que es un hombre al que le tiene un poco de tirria por haber escrito un artículo sobre la ciencia teórica, si no me estoy equivocando, dejándolo por los suelos y también humillando a su mentor. Entonces ella no le tiene mucha simpatía a este señor y cuando se da cuenta de que va a ser uno de los que sea su jurado, pues bueno, se le complicarán las cosas porque sabe que no parte con ventaja teniendo a esta persona en los que deciden quién se va a quedar con este trabajo. Pasan cositas, no voy a decir el qué, si consigue el trabajo o no, y él sí empieza a conocer más a Jack, más en profundidad y se da cuenta de que no es tan malo como creía y se va a desarrollar un romance entre ellos que es súper bonito, de verdad. Les quiero mucho. Ya os he hablado de esta novela hasta la saciedad, pero es que es imposible que yo no lo meta en mi top porque, vamos a ver, o sea, voy a hacer un top de lecturas del 2023 y no voy a meter este libro. No puedo. No puedo. Y este es Book Lovers de Emily Henry, mi querido Book Lovers. Ya os conté, creo que un wrap up, ya os conté de lo que iba, pero bueno, os hago un resumen pequeñito. Nora es una agente literaria que se está encargando de varios autores, pero de una en específico, y necesitan en su agencia a un editor. Entonces ella se reúne con Charlie Lastra, pero tienen un comienzo un poco regulero porque ella llega tarde por ciertas cosas con su pareja de ese momento. Y claro, la situación se da muy incómoda, además que Charlie no parece para nada interesado en la autora que ella representa, entonces pues bueno, empiezan con mal pie, pero después de unos años su hermana, que está embarazada de, creo que era su tercer hijo, pues quiere irse de vacaciones para desconectar un poquito, entonces se van justamente al sitio que inspira la novela de esta autora y resulta que Charlie Lastra es originario de allí, entonces comienzan a tener mucho más contacto y bueno, y se van a conocer más y van a pasar cositas. Es un libro súper bonito, la relación de Charlie y de Nora es un 10, de verdad, o sea... Es que todos estos libros que os estoy mencionando de romances son súper green flag y de verdad es que yo no aguanto las red flag, no puedo con ellas, o sea, es como me das un libro de romántica que tiene red flags y la verdad es que no te lo voy a leer, sinceramente, porque me canso, no voy a perdonar ni una, ni a él, ni a ella. Entonces, todos estos libros son súper green flags y de verdad es que si queréis pasar un buen rato, si queréis que os llene el corazoncito de amor, por favor, es que debéis leer estos libros porque... son tan bonitos, de verdad, o sea, no sé explicarlo. Bueno, y el último libro de romántica que voy a meter fue un descubrimiento porque no conocía ni a la autora ni nada. Y el libro como tal no me lo he leído porque lo escuché en audiolibro, pero luego me lo compré porque me pareció tan bonito que necesitaba tenerlo en mis estanterías. Y este libro es Corazones en el café de Rita Morrigan. Y esta novela trata sobre Lena, que es una chica que pertenece a una familia bastante adinerada de Madrid. Y resulta que al principio de la novela, no es spoiler, ¿vale? Lo siento mucho. Se muere su padre, entonces queda desolada y bueno, y ella está prometida con un hombre que pues también es bastante rico, entonces como que es como un matrimonio de también un poquito de conveniencia en cierto sentido por la riqueza de ambos. Sin embargo, ellos dos son novios desde el instituto y se van a casar. Lo que pasa es que Elena se da cuenta de que realmente no está enamorada de él y se lo intenta explicar a su madre, pero su madre se pone un poco tonta, quiere que se casen sí o sí y bueno, y Elena decide que se va a ir del país sin dineros y sin nada. Entonces coge el primer vuelo al
primer país que ve en el aeropuerto, que es Argentina, y se va para allá sin dinero, bueno, con un poquito de dinero, pero lo mínimo, y se deja el móvil, se deja todo. ¿Y qué pasa? Que cuando llega a Argentina, pues la roban, ¿no? Y entonces, pues la pobre mía se tiene que buscar la vida y deambula hasta llegar a una cafetería en la que le viene un olor súper bonito, y ahí entra y conoce a Alex, que es el camarero, y van a pasar cositas entre ambos. Es también lo que os he dicho, es green flag total. Es imposible no quererles. La relación, cómo se desarrolla, es un poco slow burn, vamos a decir, pero es una forma muy bonita de slow burn porque no te desespera en ningún momento. Pasaría perfectamente en la vida real, se desarrolla la relación súper tranquilamente y tú ves perfectamente desde cuándo empiezan a enamorarse, cómo lo van haciendo y cómo van aceptando estos sentimientos, y es súper bonito. Obviamente los 3 libros que os he mencionado de romántica son Enemies to Lovers. La verdad es que no sé, no es que no lea otro cliché en romántica, pero si puedo leer Enemies to Lovers, ¿por qué voy a leer otra cosa? Si queréis ser felices, estos 3 libros son para vosotros. Bueno, os voy a hablar del último libro que he leído en 2023, que es La paciente silenciosa, de Alex Michaelides, espero que se diga así. Es un thriller y la verdad es que no me pasó como a mucha gente que escuché que lo iba leyendo y estaba tan enganchado que no podía soltarlo. La verdad es que no me pasó. Yo no me acababa de enganchar en ningún momento. También os digo que puede ser culpa de que a la par estaba leyendo otros libros, como por ejemplo aquí mi amigo Una corte de rosas y espinas, y claro, no estaba tan centrada. Lo que pasa es que tampoco me enganchaba en sí la historia, sí que me parecía interesante, quería saber lo que pasaba, pero no me acaba de enganchar. Lo que pasa es que al final hay un plot twist. Es increíble, es buenísimo, de verdad. Es que vais a flipar si os lo leéis. La paciente silenciosa va de Alicia, que es una pintora que por alguna razón asesina a sangre fría a su marido y después de asesinarlo ya no vuelve a pronunciar ni una palabra. Entonces pasan años, ella está en un hospital psiquiátrico y nada, no habla en todo ese tiempo, pero de repente aquí nuestro amigo Cío, no sé cómo se dice su nombre, Teo vamos a decir, y del traslado al hospital psiquiátrico en el que está Alicia porque quiere tratarla. Y bueno, ¿conseguirá o no conseguirá que hable? No os lo voy a decir, pero me parece muy interesante como las sesiones que van teniendo, las cosas que se van descubriendo, las subtramas que se van de alguna forma superponiendo unas a otras, y la verdad es que el final es maravilloso, es que es increíble. Es que es increíble el plot twist, de verdad, o sea, solo puedo deciros eso porque no puedo haceros spoiler de este libro, pero es que es un plot twist que, por favor. Así que si no habéis leído La paciente silenciosa, si queréis leer un thriller y no sabéis cuál, este es vuestro. Además es muy fácil de leer, es muy accesible, así que por favor, y también es cortito, tiene 300, bueno, casi 400 páginas, pero es cortito. Entonces aquí lo tenéis. No tengo este libro, en algún momento me lo compraré para tenerlo. Creo que os hablé en un vídeo de la novela gráfica que es Hierba, pues ahora os quiero hablar de La espera, porque a pesar de que Hierba es el más famoso de la autora, por lo menos yo y mucha gente que conozco ha oído hablar sobre todo de Hierba, quise leerme también La espera. Personalmente me gustó mucho más, creo que me siento más identificada con las cosas que pasan y eso que es muy duro, pero me siento personalmente más identificada y puede ser que ese sea el aliciente de que yo me sienta más inclinada por esta obra que por la otra. Tengo una reseña de este libro en mi Instagram, os lo muestro por aquí y bueno, y os dejo todo en la cajita de información como siempre. La espera también va sobre la guerra fría que hubo en el Pacífico y los desencadenantes malos, obviamente, que produjo, porque las guerras nunca son buenas para nadie. Y el caso es que la protagonista de esta novela gráfica quiere volver a reencontrarse con su hijo y con su marido, que no los ve desde que se produjo la guerra fría, o sea que puede ser, no me acuerdo de los años exactos, pero imaginaros, 60, 70 años perfectamente. Entonces es desolador porque te cuentan como sí que se producen de vez en cuando estas reuniones después de años de familiares, pero tampoco les dejan estar mucho tiempo solos. Es más, hay una escena en la que una señora se reencuentra con su hermana, que no la ha visto desde que eran niñas y ahora siendo ancianas, y simplemente les dejan estar 5 minutos juntas y es desolador por eso, porque es como, jope, no sé, a mí me parece tremendo y no os voy a decir si la protagonista consigue volver a ver a su hijo y a su marido, pero es muy triste, muy duro y merece muchísimo la pena. Además que los dibujos son espectaculares y la narración de la autora es también muy buena, muy sencilla, pero que tiene un ritmo perfecto para lo que está contando y no te parece ni muy abrupto ni tampoco que tarde demasiado, así que os lo recomiendo mucho. Si no habéis leído La espera, pues deberíais, la verdad, deberíais. Y ahora me voy a meter en los 2 libros que sinceramente se llevan la corona de este 2023, porque cómo me hicieron sentir, cómo recuerdo la historia, lo mucho que los quiero. Por fin llegó el momento.
Alas de sangre. Es un libro súper hypeado. Yo no soy de fantasía, he empezado relativamente hace nada con este libro además. Mis amigas estaban muy hypeadas con este libro y me hypearon a mí también, así que decidí leérmelo y bendito el día en el que decidí hacerlo porque este libro me ha encantado. Hay gente que dice que es muy malo, bueno, todos tenemos opiniones. Si buscas un libro súper filosófico, súper denso, súper tal, no lo vas a encontrar aquí, pero por todo lo demás me parece increíble. Alas de sangre va sobre Violet Sorrengail, no sé cómo se dice su apellido, Violet y punto, que lleva toda su vida estudiando para entrar en el cuadrante de escribas y dedicarse a los libros toda su vida. Sin embargo, su madre decide que no va a ser escriba, va a ser jinete. Para que os pongáis en situación, las personas que se van a dedicar a ser jinetes entrenan toda su vida desde que son pequeños, porque luego las pruebas para entrar, las pruebas que realizan, que son pruebas de vida o muerte, son muy duras y claro, y tienen que sobrevivir. Violet tiene solo 6 meses de entrenamiento antes de entrar a que era una escuela, instituto, bueno, en el que se van a producir las pruebas y sabe que es cuestión de vida o muerte. Y ella además tiene un problema físico que la hace más vulnerable. Ya no solo es que tiene que sobrevivir a todas esas pruebas, sino que luego tiene que conseguir que alguno de los dragones se vincule con ella. Pues bueno, sufre mucho mi pobre niña, pero bueno, es un librazo. Hay un enemies to lovers, quiero mucho ciertos personajes, he sufrido mucho con este libro, también me lo he pasado súper bien, me he reído mucho, también me he frustrado, he gritado, me he sorprendido, no sé, fangirleado, he hecho de todo con este libro, por eso tiene que estar aquí, porque me ha hecho sentir muy feliz. Además me lo leí justo en un momento, fue a principios de diciembre, en un momento en el que no estaba muy bien anímicamente y consiguió que yo me despejase, que estuviese entretenida, que olvidase mis problemas, porque me metía en este mundo y no quería salir de él. Me creó un hype tan fuerte que no quería salir de mi casa hasta leérmelo entero. Es un libro que me ha ayudado mucho a nivel personal también, entonces pues estoy deseando que salga Alas de hierro. Bueno, y finalmente el libro que no puedo no mencionar, y ese es Tan poca vida de Hanya Yanagihara. Fue el único libro que me leí en febrero porque 1000 páginas y encima de puro dolor. Es un libro que yo, es como, es mi hijo, ¿entendéis? Es mi hijo. Lo protegería a muerte a todos sus personajes. Bueno, no. A todos sus personajes, no, perdón. A ciertos personajes me los cargaba. Protegería este libro con mi vida. Creo que es precioso, a pesar de todo el sufrimiento que hay en él. Es súper bonito, aprendes muchísimo sobre la naturaleza humana, el dolor humano, hasta qué punto puede llegar a estar destrozada una persona y hasta qué límites llega el amor de otra para apoyarlo. Y es que es un librazo. El libro en sí va sobre 4 amigos que se conocieron en la universidad y nos va contando cómo se conocieron, qué pasó en la universidad, cómo son en la actualidad. También te va contando cómo se desarrollan sus relaciones a bien y a mal, y luego el foco sigue a un personaje principal que es mi hijo también, y las cosas que ha tenido que pasar y las cosas a las que se enfrenta, sobre todo mentalmente, como los demonios internos son muy poderosos, como hay personas buenas en el mundo que pueden cometer errores y hay personas malas, terriblemente malas, que pueden hacer cosas buenas también o que pueden engañarte de una forma que tú crees que estén haciendo cosas buenas. Trata temas súper duros como es el maltrato, el abuso, hay tantas cosas de verdad. Y bueno, y luego la narración es tremenda, de verdad. O sea, tengo que mencionar siempre la forma de escribir que tiene esta autora, la forma que tiene de hilarlo todo tiene sentido. Tú a veces estás leyendo y dices, ¿y esto que me interesa? Pero luego se une con cosas importantes. Es tremenda la forma de escribir de esta autora, cómo desarrolla todo, cómo lo une todo, lo entreteje y todo cobra sentido en algún punto de la novela, y de verdad que es un librazo. Sinceramente, ya os lo he dicho, yo no recomendaría esta novela porque es súper dura. Si la quieres leer bien, si no la quieres leer, perfecto. No voy a ser yo la persona que digas la tienes que leer, no, pero es verdad que siento que a pesar del dolor es una novela que después de leerla te hace ver las cosas de otra manera, o a lo mejor no verlas de otra manera, pero no pegarse a ciertos asuntos. Es que es una novelaza, de verdad. Yo quiero mucho mi hijo, ¿vale? Así que Tan poca vida. Y hay muchas novelas más que se van a quedar fuera de este top porque no puedo meterlos todo, y eso es que he tenido muchas buenas lecturas. Sobre todo he leído también biografías que me han gustado mucho, como Me alegro de que mi madre haya muerto, también Lágrimas en H-Mart de Michelle Zauner, también leí La mujer que soy de Britney Spears, y esos libros la verdad que también los he puntuado muy bien con 5 estrellas porque creo que no soy yo quien deba decir si una biografía está bien o mal hecha, entonces no las puedo puntuar
calificar como el resto de los libros porque al final son vivencias de una persona y yo no puedo decir nada más, simplemente 5 estrellas porque has sido tan valiente como para contar esta experiencia. Y esos tienen 5 estrellas, lo que pasa es que no voy a hablar tanto de ellas porque son otro tipo de libros. De todas formas, si queréis que hable de las memorias que leo o las biografías que leo, pues me lo decís y hago un vídeo específico solo de memorias o de biografías. Estos son los libros que más me han llenado este año. Soy muy feliz, me siento muy arropada por estos libros. Creo que 2023 me ha tratado bien en muchos aspectos, en la mayoría de los aspectos. Y en cuanto a lecturas me ha tratado súper bien. Espero que 2024 también me cuide. Y nada, quería hablaros de mis lecturas favoritas de este año. Contadme vosotros también cuáles han sido vuestras lecturas favoritas, qué lecturas tenéis más pendientes para este año. Y eso, que espero que vuestras lecturas del 2023 hayan sido súper buenas también y que vuestras lecturas del 2024 sean también súper bonitas. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias siempre por estar. ¡Y feliz 2024! Hola, bienvenidos de nuevo a Jules Clover's Books. En el puesto número 2 está el campo de cáncer del campo de... Volver a empezar. ¡Wow! No se ve. Yo he puesto posits. No me acuerdo. Hay muchas noras por aquí. Es manejable y no sé cómo explicarlo. Mirar cómo brilla, es precioso. Perdón, he gritado, no sé hablar. Y las cosas a las que se enfrenta, sobre todo... Y las cosas a las que se enfrenta... ¿Me puedo callar? Claro que sí, Leo.